Hola, buen día. Vamos a tratar el día de hoy en nuestra sesión acerca de las reglas ortográficas de dos letras que se confunden muy comúnmente en su pronunciación. Estas letras son la B labiodental y la B labial. Como tú podrás conocer, la B labial pues es la que conocemos como B de burro, que tenemos una mala costumbre en esta manera de conocer, y la B labiodental sería lo que conocemos como la B de vaca, que pues propiamente no son sus nombres. Sin embargo, en el uso común o cuando nos enseñaron a hablar con estas letras, pues nos indicaron que para diferenciarlas, pues podíamos utilizar este ejemplo. Sin embargo, se llama B labial porque su pronunciación es con los labios solamente, y se llama B labiodental porque cuando pronunciamos esta letra se juntan los labios con la B y entonces hace un sonido diferente, que precisamente es ahí donde se encuentra la diferencia al momento de pronunciar, y de esa manera tú te podrás dar cuenta si una palabra se escribe con B o con V, ¿sí? Que son pronunciaciones diferentes. Bueno, vamos a comenzar rápidamente con las reglas ortográficas de la B labial. La B labial eh, tiene en su primera regla y dice que todas las palabras que empiezan con bi, bis o bis con z llevan B labial. Por ejemplo, biología, bisabuelo o bizcocho, en este caso, que son tres palabras que siguen esta norma. Solamente mencionar que, por ejemplo, el prefijo bi con B labial indica doble cantidad. Por ejemplo, si yo digo bicolor, estoy hablando de dos colores, ¿sí? Si yo digo otra palabra que lleve el mismo prefijo bi, entonces estoy hablando de que eso se repite dos veces. Por ejemplo, Biblia, hago referencia a dos libros, ¿sí? Bueno, entonces, segunda regla habla de los verbos que se conjugan en copretérito. Tú recordarás que los verbos en copretérito terminan en aba, ¿sí? O en ia para los verbos que terminan en er o ir, y aba para los que terminan en ar. Entonces, por ejemplo, del verbo llamar, el copretérito sería llamaba, ¿sí? Con B labial. Tercero, los grupos de consonantes, por ejemplo, la M y la B labial y la L, y la B labial y la R, es decir, que llevan una consonante antes de la B, pues se escriben con esta letra, ¿sí? Por ejemplo, cambiar, blusa o brazo. Cualquiera de estas lleva B labial. Siguiente, todas las formas verbales de los siguientes verbos: del verbo beber, del verbo caber, del verbo deber, del verbo haber y del verbo saber. Todas estas se escriben con B labial. Siguiente, las palabras que empiezan por bu, bus y bur, como bueno, buscar y burlar. Solamente que en esta regla hay una excepción, que es la palabra vudú. La palabra vudú va con B labiodental. Siguiente regla son las terminaciones en aba, abas, ábamos, avis y aban, de los verbos de la primera conjugación, que sería en este caso pues el tiempo presente. En este caso estamos hablando del modo indicativo del verbo, que pues ya recordarás que existen cuatro modos dentro del verbo: el indicativo, el subjuntivo, el imperativo, y el impersonal, ¿sí? Entonces estamos hablando en este caso del primer modo, que es el indicativo. Por ejemplo, era relacionado con lo que hablamos hace rato
que de hecho esta norma se puede decir que se repite porque pues cumple con las mismas características de las terminaciones de los verbos en copretérito. Y después las formas, bueno, ustedes saben que el verbo ir es un verbo irregular, entonces cuando lo vamos a conjugar este verbo, pues se va a escribir con B labial, por ejemplo, íbamos, ibas, iba, ibais e iban. Todo eso se escribe con B labial, que es la conjugación del verbo ir, ¿sí? Y por último, las palabras que terminan con las siguientes terminaciones: bilidad, bundo o bunda. Por ejemplo, amabilidad, vagabundo o vagabunda. Todo eso se escribe con B labial. Sin ejemplo, perdón, por ejemplo, una excepción que hay es movilidad. La palabra movilidad no se escribe con B labial, se escribe con B labiodental. Entonces sería la única excepción que existe en esta norma. Bueno, espero y hayan quedado un poco claras estas reglas ortográficas. Vamos a pasar a la siguiente letra, que es la letra B labiodental. Las palabras o las reglas que se siguen para esta letra son las siguientes. Primero, cuando se escribe N y B labiodental, siempre debe llevar esta letra. Por ejemplo, en la palabra enviar, lleva esta norma, ¿sí? O convertir también. A veces nos preguntamos muchas veces si enviar, bueno, enviar se escribe o en, ¿sí? Pero pues aquí está la norma o la regla para que tú puedas diferenciar cómo se escribe correctamente, ya que si tú te pones a pensar, hablamos hace rato que antes de la letra M, perdón, después de la letra M se escribe B labial y después de la N se escribe B labiodental, que es lo que estamos comentando en esta regla ortográfica. Siguiente, todos los adjetivos. Ya sabes que un adjetivo va a determinar a un sustantivo, lo va a calificar o lo va a determinar según sea el caso, ¿sí? Pero todos los adjetivos que terminen con aba, abo, iba, ivo, eva o evo se escriben con esta letra. Por ejemplo, esclava, octavo, agresiva, nativo, nueva o nuevo. Todas estas siguen esta norma. Siguiente, todas las palabras que terminan en íboro o íbora, que pues ya sabemos que estas palabras que tienen esas terminaciones pues se utilizan más comúnmente en biología. Por ejemplo, carnívoro o carnívora, ¿sí? Que son palabras que tienen esta terminación. Siguiente, todos los verbos acabados en olver, por ejemplo, volver o disolver, ¿sí? Que son verbos que terminan con B labiodental. Siguiente, todas las formas del verbo ir, por ejemplo, voy, vayan o van, excepto lo que hablamos hace rato que era el copretérito del verbo ir, que se escribe iban. Sí, iba, yo iba, tú ibas, él iba, etc. Ese tiempo copretérito no se escribe con B labiodental, sino con B labial. Es la única excepción. Después, el pasado de los verbos andar, tener y estar. Por ejemplo, anduve, tuve y estuvieron. Esos o estuve. Esos verbos que mencioné en el pretérito o en el pasado, como quieras llamarlo, tienen que llevar B labiodental, ¿sí? En su terminación. Siguiente, todos los verbos que terminen en vivir, hervir
y servir, ¿sí? Que por lo regular, pues esos tres verbos siempre se escriben así y según la norma, pues los tenemos que escribir con B, labio dental. Siguiente, las palabras que empiezan con con los siguientes prefijos. Por ejemplo, Eva, Eve, Evi, Evo, vice o bis. Por ejemplo, evasión, evento, evitar, evolución, vicerrector o visconde. Todas esas se escriben con B labio dental. Siguiente, detrás de los prefijos ad y sub. Bueno, voy a mencionar un poco acerca de lo que son los prefijos. Y un prefijo tenemos que tener en consideración cuando vamos a analizar una familia de palabras. Por ejemplo, la palabra pan, ¿sí? De la palabra pan se derivan otras palabras que se relacionan precisamente con esta primera palabra. Por ejemplo, panadero, panadería y podemos ir sacando muchas más. Un prefijo es lo que está antes de la palabra base, ¿sí? En este caso mi palabra base sería pan y mi prefijo, yo tengo que buscar una palabra que cumpla con esto, ¿sí? Y por ejemplo, lo que está después de la palabra base o la palabra raíz se llama sufijo, ¿sí? Ahorita vamos a tratar un poco más sobre ejemplos de estas palabras para que quizá nos pueda quedar un poco más claro esta situación, ¿sí? Pero los prefijos van siempre antes de la palabra base dentro de una familia de palabras. Entonces, por ejemplo, cuando yo me encuentre los sufijos ad o sub, por ejemplo, adverso o subversión, va a llevar B labio dental, ¿sí? Bueno, en este caso tienes que tener en consideración que cuando utilices el prefijo sub indica que es debajo de, ¿sí? Y por lo regular sub solo, la S, la U y la B labial lleva la B anterior, la B que platicamos en las normas anteriores. Sin embargo, cuando la palabra sigue otra B, en este caso sí es la B labial, como este ejemplo de subversión. Son dos B, B labial y B labiodental juntas. Y bueno, vamos a ver también el pasado de los verbos andar, estar y tener, bueno, que ya mencionamos, esos también volvemos a repetir, el pretérito es lo mismo que el pasado y cuando yo conjugue esos tres verbos en ese tiempo, pues entonces tengo que conjugarlos o escribirlos con B labio dental. Bueno, hasta aquí tenemos nuestro tema de hoy. Sin embargo, voy a retomar lo que estábamos comentando hace rato de los prefijos y sufijos. Por ejemplo, en esta palabra de adverso, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a pensar, el prefijo ad ocupa, por ejemplo, una definición que hace referencia a junto o, ¿sí? Que yo estoy añadiendo con, ¿sí? Entonces, o incluso que puede ser distinto a o lo contrario a. Y en este caso, si hablamos de adverso, pues está diciendo que es algo contrario a lo común, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, puede haber varios ejemplos acerca de estos prefijos, ¿sí? Por ejemplo, si yo hablo de la palabra flor, y me pongo a hacer la derivación de la familia de palabras, pues puedo encontrar florero, florería, florista, etcétera. Sin embargo, en ocasiones hay eso que se llama prefijos que van antes de la palabra base, que en este caso sería flor, ¿sí?
pero aquí sería adentrar un poco en otro tema un poco más extenso y pues para no tratar de confundirnos, si tú tuvieras alguna duda sobre lo que es un prefijo, pues puedes hacerlo saber o incluso puedes investigarlo tú mismo, no es muy complicado de entender, ¿sí? Bueno, entonces si no hay alguna duda que tú puedas externar mediante la plataforma, pues sí me gustaría que lo que vas a elaborar dentro de este trabajo va a ser un cuadro comparativo con las dos reglas que acabamos de ver, donde tú vas a analizar las reglas ortográficas de cada uno, ¿sí? Ya después vamos a proceder a realizar ejercicios con estas letras para que pongas en práctica estas reglas que hemos visto el día de hoy. Bueno, pues espero y sigan estando muy bien en sus casas. Traten de aprovechar el tiempo, de descansar, de divertirse también, ya que pues no sabemos cuándo vaya a terminar esta situación. Sin embargo, pues hay que darle buena cara al mal tiempo. Saludos a todos y que sigan estando muy bien.